Muy buenos días a todos, estamos dándole la bienvenida desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Estamos ubicados en Ontario, Canadá. Venimos haciendo un devocional diario ya por 2 años y medio, ya vamos a completar los 3 años y venimos leyendo capítulo a capítulo la palabra de Dios. Hoy tenemos el gusto, el agrado de poder leer el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios. Pero antes vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro precioso Salvador. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias por la oportunidad que nos das en este día de poder leer tu palabra, Señor. Queremos en este día, Señor, entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra vida, entregarte nuestro pensamiento y nuestro razonamiento, para que tú, Señor, lo llenes con tu palabra. Queremos aprender lo que tienes para nosotros en este día y te pido, Espíritu Santo, que tomes control de nuestras vidas. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ofrenda para los cristianos de Jerusalén. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes. Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes, así que pensé que debería enviarles a esos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras. Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues si Dios, quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Bueno, este es el final del capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios. Y en su encabezado, el apóstol Pablo nos habla de la ofrenda para los cristianos de Jerusalén. Recordemos que en el anterior capítulo el apóstol Pablo empezó a hablar acerca de la ofrenda, que la ofrenda debería de ser por gracia, porque lo que hemos recibido por gracia lo debemos de dar por gracia. En este capítulo el Señor nos está hablando otra vez acerca de la ofrenda, porque mire que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que
La ofrenda, el dinero no nos debe de manejar a nosotros. El dinero es un medio por el cual nosotros podemos funcionar en este mundo material, en este mundo que todo se maneja en base al dinero. Nosotros lo necesitamos como un medio para pagar una renta, para pagar una casa, un carro, lo que tengamos, la comida incluso. Pero no es el fin de la vida. El problema que tenemos muchas veces los seres humanos es que nosotros ponemos en primer lugar al dinero antes que a Dios. Y eso es algo que a Dios no le agrada, porque cuando nosotros tenemos a alguien antes que a Dios, pues hombre, eso estorba para que nosotros podamos tener una buena comunión con Dios. Recuerdo cuando un joven llegó ante el Señor, y era un joven rico y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para obtener la salvación? Entonces el Señor le dice: cumple los mandamientos. Y entonces el joven le dice: ya los he cumplido todos al pie de la letra. Entonces el Señor, conociendo su corazón, le amó, dice, entonces agarra todo y véndelo, vende todas tus cosas y dalo a los pobres. Entonces el hombre se entristeció y salió y se fue. Mire que el Señor no le dijo: venga, arreglemos del 50%, del 10 o del 20, no. El Señor lo dejó, ¿sabe por qué? Porque el Señor conocía el corazón de este joven, y el corazón de este joven era en las posesiones que tenía. Desafortunadamente eso le evitó a él, o fue un obstáculo para que él no pudiera estar con el Señor, en la presencia del Señor. Y así pasa hoy en día con muchas personas que desafortunadamente son buenas personas, son personas que aman al Señor, que quieren al Señor, pero cuando se les toca el dinero, de hecho se ponen muy furiosos, o no les gusta que les toquen esta parte, porque cuando nosotros ofrendamos es cuando lo material se junta con lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo doy, inmediatamente estoy demostrando que no es importante tanto el dinero como Dios, que le doy la prioridad a Dios y demuestro la fe que yo tengo. ¿Por qué se demuestra la fe? Porque si yo sé que Jesucristo, que el Señor, que mi Dios es el que me ha dado la provisión, porque toda provisión viene de Él, toda capacidad de trabajo, toda inteligencia que nosotros tenemos es gracias a Dios. Parte de nosotros, de nuestra madurez espiritual se basa en que nosotros reconocemos de que todo proviene de Dios y que nosotros simplemente somos instrumentos, y que si estamos aquí, si tenemos algo en este mundo, es gracias a que Dios nos lo ha dado. O sea, esa es la madurez espiritual. No es que somos los mejores o somos muy inteligentes o muy capaces, no. Dios nos ha dado la capacidad. De hecho, Dios nos dio este día a nosotros, a cada uno de los que estamos escuchando este audio, para que lo pudiéramos vivir. Podríamos no estar aquí, pero a Dios le plació. Entonces, cuando nosotros reconocemos que todo viene de toda buena dádiva, que toda situación que nosotros tenemos, el mismo trabajo, viene de Dios, entonces nosotros podemos también dar generosamente, porque así como Dios es generoso conmigo, inmediatamente uno debe ser por agradecimiento generoso y dar, así como el Señor nos dice. El Señor en este capítulo nos da una promesa que hasta ni debiéramos de tenerla en cuenta, porque nosotros debemos de dar por generosidad, pero más sin embargo dice: el que generosamente da, generosamente va a recibir. Cuando uno siembra una semilla, si usted siembra un granito de maíz, cuando la mata sale, no va a salir un granito de maíz. O sea, usted no va a recoger un grano de un grano, no. Usted siembra un grano de maíz y va a cosechar muchas mazorcas. Entonces es una bendición dar, porque no solamente le estamos demostrando al Señor que tenemos fe en que así como nos dio la primera vez, nos va a seguir dando, porque nuestra confianza está no en el dinero, sino en el Señor, no está en el trabajo, sino en Dios, no está en las cosas del mundo, sino en Dios. Entonces eso le agrada al Señor. Y mire que hay una historia que vemos en Marcos 12, del 41 al 44, donde el Señor estaba sentado una vez al lado en la iglesia, al lado donde se da la ofrenda. Y venían los fariseos y personas muy ricas que daban bastante dinero.
Y entonces cuando al rato llegó una viuda, una señora, una viejita que era muy pobre, y solamente dio 2 moneditas muy insignificantes. El Señor le impactó tanto esta ofrenda que inmediatamente llamó a sus discípulos y les preguntó a ellos: ¿ustedes quién creen que dio más? Porque mire que han venido personas y han dado mucho dinero. Pero ¿sabe qué? Esa gente ha dado lo que le sobra. En cambio, esta viuda ha dado todo lo que tiene. Y el Señor lo que le interesa no es la cantidad de dinero, sino el corazón de las personas. De hecho, el diezmo se pide en la iglesia. El Señor podría agarrar a una persona muy rica y decirle, por decir algo al dueño de Walmart: ¿sabe qué? De su dinero del diezmo y repártalo a las iglesias. A nuestra iglesia podría llegar el dinero. De hecho, hay mucha gente que de pronto me ha dicho, me ha comentado de que puede ayudar a la iglesia, pero sabe que yo no le hago mucha fuerza a eso, porque yo quiero que la bendición sea para los de la iglesia. Porque es que cuando una persona le sobra, puede dar. De hecho, aquí en Canadá, la persona que da diezmo les sirve para sus impuestos, y al final del año inclusive le devuelven dinero de eso. Entonces, alguien podría dar eso, pero ¿sabe qué? Cuando Dios permite que los de la iglesia, que las personas que están ahí sean los que den ese dinero, es para beneficio de nosotros. Primeramente, para demostrarle a Dios, o para mostrar que nosotros no dependemos del dinero, y que para nosotros la prioridad es Dios, y que nuestra fe y confianza está en Dios. Eso es lo más importante, porque mire que si no hubiese sido así, estas moneditas que eran insignificantes, y de pronto normalmente uno cuenta y ve esas 2 moneditas y dice: pero ¿para qué tiran esto? Hasta lo despreciarán. Y de pronto tienen más en cuenta a las personas que son ricas. Y mire que el Señor no es lo contrario. Al Señor le impactó la ofrenda de la viuda. Así que Dios quiere y desea y anhela que usted y yo le entreguemos nuestro corazón. Y nuestro corazón debe estar limpio de cosas que estén antes que Dios. El Señor quiere la prioridad. El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Así de sencillo. Sobre todo, cuando yo no dejo manejarme por el dinero, como en el anterior audio hablamos, el dinero es un Dios que se ha convertido en un Dios en este mundo, que se llama el Dios Mamón. Si yo no me dejo ni manejar por el Dios Mamón, sino que pongo en prioridad a Dios, Dios se agrada de mí. No importa lo que dé, lo importante es mi corazón. Así que vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tenerlo a Él en primer lugar. Eso es lo más importante. No nos peguemos del dinero ni de las cosas materiales, que esas cosas todas se van a quedar aquí. Lo más importante es tener la presencia de Dios. Es no dejar que cosas como materiales o otras cosas nos roben la bendición de estar cerca al Señor. Así que vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, yo te doy gracias, papito lindo, por toda la provisión que tú me has dado, Señor. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú has sido fiel conmigo, Señor. Y me has dado con generosidad, Señor. Gracias no solamente por la parte material, sino también por la parte física y espiritual, Señor. Porque me has tenido con salud, porque me has dado una hermosa familia, porque me tienes con bien, Señor. Te doy gracias por toda esta bondad. También te pido, Padre Santo, de que no dejes que nada entorpezca el ponerte a ti en primer lugar, Señor. Ayúdame, Señor, a desprenderme de las cosas, Señor, y a darle a cada cosa el valor que necesita tener, Señor. Te doy gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, y porque tú, Señor, nos amas abundantemente, Señor. Te pido, Padre Santo, por cada persona que escucha este audio, y te ruego, Señor, que todos te demos la prioridad a ti. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día.